yo deseo que nos vaya muy bien. Y digo que nos vaya muy bien porque lo que pasa en la educación mexicana tiene un impacto y una incidencia directa en todas y en todos nosotros, sin duda. No importa si tenemos hijos, si no tenemos, si nuestros hijos van a la escuela, en qué nivel escolar, etc. Voy a hablar con la directora de monitoreo y análisis de indicadores de Mexicanos Primero para platicar exactamente qué escenario estamos hoy enfrentando en el sistema educativo mexicano. A unas semanas, a un mes y días de que el presidente López Obrador deje la presidencia. Hay una tragedia en México, con los resultados, con las cosas que han ocurrido en temas educativos, con la falta de infraestructura, con la falta de seguimiento. Así que voy a conversar con Teresa Gutiérrez, la directora de monitoreo y análisis de indicadores de Mexicanos Primero. Me da mucho gusto, Tere, saludarte. Buenas tardes. Tere, ¿me escuchas? A ver. Tere. Bueno, no nos escucha la comunicación. Vamos a revisar dónde está ahí el vacío para que ella nos platique justamente pues cuál es, ¿no?, el cuadro, digamos, que se tiene hoy en materia educativa, cómo están las niñas, cómo están los niños, cómo están los adolescentes, el tema de infraestructura, el tema de inversión, el tema de presupuesto, el tema de evaluación, en fin. Son casi 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior que inician clase en un ciclo escolar pues marcado, ¿no?, por la llegada de la primera presidenta a este país, de Claudia Sheinbaum. Así que hay expectativas. Una mujer mucho más formada académicamente, digamos, que el presidente actual, con una formación científica, con una formación académica sólida, y esperaríamos o entenderíamos que esto le da pues una visión más clara de la relevancia que tiene la educación de niñas, niños y jóvenes mexicanos, ¿no? A diferencia de un presidente que termina y que ha dejado claro su desdén, su falta de interés y su falta de atención al tema de la educación. Entonces me interesa saber cómo están los temas de infraestructura, precisamente, cómo están los niños de educación inicial, la primera infancia, que eso es muy importante, el preescolar, cómo está la cobertura, cómo está la cobertura en la primaria, en la secundaria, en fin, la verdad es que es un tema de alta relevancia. Y bueno, ya la tengo en la línea. Teresa, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas tardes. Aquí medio accidentada la comunicación, pero todo bien. Un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias, qué gusto siempre escucharte. A ver, Tere, vamos con temas muy puntuales para ver qué tantos podemos alcanzar. Hoy arranca el ciclo escolar en medio de un nuevo sexenio prácticamente, una mujer científica, además entiendo, a cargo, lo cual abre expectativas en temas de educación. Hablemos de la educación inicial. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué metas? Sé que Mexicanos Primero ha hecho un análisis de los logros contra las metas y que infortunadamente los logros están lejos de las metas que se había planteado el gobierno que termina en un mes y días. Teresa. Sí, qué bueno que lo mencionas así. Estamos midiendo los logros contra las metas que el propio gobierno comprometió. No estamos exigiendo nada que el gobierno no haya dicho que iba a poder hacer. Como tú recordarás, al inicio del sexenio se hizo obligatoria y se elevó a nivel constitucional la educación inicial. Y ahí es en donde tenemos los mayores deudas con la población de 0 a 3 años. No estamos llegando a las cifras que nos habíamos comprometido y lejos de haber crecido, tenemos arriba del 7% de cobertura. En este momento tenemos menos del 6%. Okay. Y te estamos hablando de que quizá en los niveles que siguen no está tan grave el asunto, pero los niveles iniciales, que es el inicio de la trayectoria de nuestros alumnos en la escuela, estamos fallando. Okay, entonces no solamente no se logró, veo que incluso en porcentaje de cobertura de 3 a 5 años, Tere, no solamente no se logró la meta, sino que hasta bajó. Había un 79.6 de cobertura y estarán cerrando en 74.1. Así es, Héctor. Estamos con grandes deudas en este nivel y ahí, si desagregamos esa meta, nos vamos a encontrar con problemas aún más graves
en la cobertura de niños de tercer año, de 3 años, perdón. Ajá. O sea, los que deberían estar ingresando a primero de preescolar. Ahí estamos con cifras apenitas arriba del 40%. O sea, 4 de cada 10 niños están yendo al preescolar. Los otros 6 no sabemos qué está pasando con ellos. Y ahí empieza el rezago, ahí empiezan los problemas en nuestro sistema educativo. Y efectivamente, esperamos que la inclinación de nuestra próxima presidenta, que se ha denominado ella misma la presidenta de la educación, ponga atención en estos niveles cruciales de la educación y que son los niveles que no se están apoyando con becas y que no están recibiendo otro tipo de apoyos que son sumamente necesarios. Ok, ¿Cómo andamos ahora en educación básica? Ya hablamos de preescolar, más o menos algunos datos ahí muy sencillos pero muy reveladores. Hablemos ahora de la educación básica, en donde, bueno, pues ahí históricamente, afortunadamente, tenemos buenos números. A ver, ¿cómo estamos ahora? Ahí tenemos buenos números. Ahí en la educación básica, en los niños que ingresan y egresan de la primaria, siempre tenemos números superiores al 100%. Uh-huh. Me vas a decir, ¿cómo es posible que tengamos más del 100? Ahí tenemos, porque algunos se desafilian y regresan, entonces terminamos siempre por arriba de la meta que tenemos. No hemos tenido grandes pérdidas ahí en cuanto a números. Lo que sí tenemos una gran deuda en la educación básica es en cuanto a los aprendizajes. Uh-huh. Y esto lo tenemos comprometido con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda comprometida con todos los países que pertenecen a la ONU, y en la que nos estamos comprometiendo a que los niños no solamente van a ir a la escuela, sino que van a aprender, que van a estar adquiriendo los aprendizajes fundamentales en matemáticas, en lectura y en ciencias. ¿Qué pasa ahí? No sabemos. Ya no tenemos evaluaciones. Esta es la gran deuda que nos está dejando el presidente en materia de educación básica. Claro. La desaparición de las evaluaciones. Así es, y lo que no se evalúa no se puede mejorar, entonces queda claro que al gobierno del presidente López Obrador no le interesa mejorar. Digo, no hay que ser brillantes para entenderlo, ¿no? Ha desaparecido toda posibilidad de hacer comparaciones, de establecer criterios de mejora, y ahora en esta reforma a la Constitución está desapareciendo la comisión justamente que evalúa la educación para pasarle otra vez esa tarea a la propia autoridad educativa, que bueno, pues será difícil, ¿no? Que reconozca por sí misma las deficiencias que se tienen. Oye, en las pruebas internacionales seguimos pues siempre con estos padecimientos que no son nuevos, Tere. Digo, tampoco podemos decir que se ha caído la comprensión lectora y las habilidades matemáticas y de lógica y razonamiento ahora con este sexenio. Digo, tampoco avanzaron, quizá a lo mejor estamos un poquito más mal, pero ha sido un tema que venimos arrastrando en la educación mexicana, Tere. Así es, Héctor. Los últimos resultados que tenemos, y que quizás sean los últimos en muchos años, son los resultados de la prueba PISA, que se dieron a conocer en diciembre del año pasado, y en los que nos encontramos con niveles inferiores. La meta que se había establecido el gobierno era ascendente, tener mayores resultados y mejores resultados en este rubro, pero no se están teniendo. Estamos teniendo resultados por debajo de lo que ya se venía teniendo. Estamos hablando de que en matemáticas más de la mitad de los niños no pueden realizar operaciones básicas, de que en lectura una tercera parte de los niños no comprende lo que lee. Estos son los aprendizajes básicos comprometidos, uh-huh, y que no solamente se comprometen a nivel internacional y a través de pruebas internacionales como PISA, sino que se están comprometiendo también en el programa sectorial de educación, que es como el mapa que se traza a la administración en su inicio. Conversamos con la directora de Monitoreo y Análisis de Indicadores de Mexicanos Primero, Teresa Gutiérrez. Oye, Tere, y bueno, estos resultados son globales, porque luego la gente me pregunta que si son solo de la educación pública y si hay una diferencia sustancial con la educación privada. Yo entiendo que pues una diferencia sustancial no la hay, digamos. Estos son resultados de la educación en México, pública y privada. Sí, estos resultados aplican a los dos fuentes de sostenimiento principal que tenemos en el país, que es educación pública y educación privada, como tú lo dices. Las muestras que se levantan en las
pruebas internacionales incluyen ambos tipos de escuela en la proporción en la que están representados en nuestro país. Y en donde encontramos grandes diferencias, sí, es en la infraestructura, en lo que corresponde a escuelas públicas y privadas. O sea, prácticamente te podría decir que no encontramos primarias privadas en las que no se tenga servicio de electricidad, mientras que sí tenemos todavía una gran deuda en primarias públicas que no están conectadas a la red eléctrica y que por lo tanto no pueden tener computadoras y no pueden tener otro tipo de facilidades para sus estudiantes. Oye, Tere, a ver, esa parte me interesa, ya casi tengo que irme a la pausa, pero esa parte me interesa. A ver, hay una diferencia, eso lo sabemos, muy significativa en infraestructura, en servicios, en apoyos, en acompañamiento entre una educación y otra, la pública y la privada. Pero al final los resultados no son tan diferentes, es decir, a nivel proporcional, así están todas y todas las y los estudiantes. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? Uno pensaría que un aula conectada a un aula sin conexión, pues evidentemente habría una diferencia garrafal de resultados. Y resulta que a la hora de los números, las sumas y las restas, pues no es tanto. ¿Dónde está entonces el meollo? Porque al final, uno como papá de familia piensas que por hacer el esfuerzo de llevarlos a esas escuelas privadas, pues la cosa va a cambiar mucho y en la realidad no cambia tanto. ¿Qué sucede, Tere? Bueno, pues ahí recordemos que la proporción de escuelas privadas que hay en nuestro país es del 10%. Entonces, estamos hablando de que representan un porcentaje muy bajo. Okay. Quizá estamos todavía quedando de ver en la preparación inicial de nuestros docentes, o también podemos asegurar que los cambios que hemos tenido en las últimas 2 administraciones han afectado tanto a la escuela pública como a la escuela privada. El que al iniciar el sexenio se quiera hacer borrón y cuenta nueva de todas las políticas que se venían incrementando, pues seguramente también ha desestabilizado a los docentes y les ha dejado un gran peso. Ellos son finalmente los que están frente al grupo y tenerse que enfrentar cada 6 años o incluso cada 3 años a cambios profundos en los planes y programas de estudio, pues los deja muy comprometidos. Bueno, pues ahí está el gran desafío que enfrenta hoy la educación mexicana. Llega un nuevo gobierno a cargo de una científica y digo, también es una política, evidentemente, pero es una científica de formación y esperaríamos que esa visión le dé una relevancia diferente a la educación mexicana. Y ya lo iremos narrando, Tere, ya lo iremos narrando conforme avance esto y tendría que notarse, desde el día 1, tendría que notarse si verdaderamente Claudia Sheinbaum es la presidenta de la educación. Porque el discurso es muy fácil y es muy simple, pero la realidad los atropella. Y la tragedia en educación los ha dejado muy, muy atropellados. Te agradezco mucho, directora. Muchísimas gracias, Héctor, que estás muy bien. Te abrazo, es Teresa Gutiérrez de Mexicanos Primero.